¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a comenzar a ver nuestro último bloque, el bloque 3, que se llama compuestos del carbono y macromoléculas. ¿Sale? Para eso, en esta semana les dejé hacer algún tríptico en donde tienen que ponerme todos los aspectos referentes al carbono, configuración electrónica, geometría, etcétera, ¿verdad? Entonces los voy a ayudar un poquito con esta información que les estoy poniendo en esta diapositiva, para que ustedes puedan hacer lo que les dejé y pues explicarles un poquito acerca de lo que es la química orgánica, ¿verdad? Que la química orgánica, como viene en esta diapositiva, es la química del carbono, ¿verdad? Todos los compuestos orgánicos que ustedes conocen tienen en su estructura interna, en su estructura química, el compuesto que se llama carbono. De ahí se deriva lo que es la química orgánica. Entonces, pues vamos a comenzar porque hay muchas cosas que platicar, chicos, hay muchas cosas que comentar en donde pues yo quisiera estar con ustedes personalmente explicando cada uno de estos conceptos, pero ahorita pues tenemos que hacerlo a través de medios digitales y a veces que bueno, uno no puede decir, no alcanza a decir todo lo que uno quisiera, ¿verdad? Pues bueno, muchachos, vamos a comenzar. Fíjense bien. El bloque 3, compuestos del carbono y macromoléculas. Entonces sabemos que el carbono, que es el componente principal de la química orgánica, se combina, ¿verdad? Se combina con otros elementos para formar, en primera instancia, lo que tenemos aquí, los hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Fíjense bien. Dice que los hidrocarburos son compuestos orgánicos. Claro que son compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque tienen carbono, ¿verdad? Váyanselo grabando en su mente. Todos los compuestos orgánicos en su estructura química tienen carbono. Entonces, dice que los hidrocarburos, ¿por qué los hidrocarburos? Porque estos compuestos, estas moléculas gigantes llamadas hidrocarburos, son cadenas formadas por elementos que tienen, como dice aquí, formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Por eso se llaman hidrocarburos. Hidro de hidrógeno, carbón, carburo de carbono. Entonces, los hidrocarburos son compuestos formados por carbono e hidrógeno. Por lo tanto, son compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, los hidrocarburos son las estructuras principales que vamos a ver en química orgánica. Dice, la estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono. ¿Qué significa un armazón? Bueno, que vamos a tener varios átomos de carbono unidos uno con otro y estos carbonos unidos con otros hidrógenos para formar estructuras gigantes como las que yo les voy a poner en la imagen que sigue. ¿Sí? Entonces, estos hidrocarburos son compuestos formados por carbono e hidrógeno en armazones enormes a los que se unen los átomos de hidrógeno, como les había comentado, y si son los compuestos básicos de la química orgánica. ¿Sí? Estos hidrocarburos, como les mencioné, van a formar todos los compuestos principales en química orgánica que vamos a ver a continuación. Dice, las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o ramificadas, abiertas o cerradas. Es decir, hay muchos tipos diferentes de clasificar las cadenas que forman estos hidrocarburos que vamos a ver más adelante. ¿Sale? Si los que tienen en su molécula otros elementos químicos se les llama heteroátomos y se denominan hidrocarburos sustituidos. Es decir, aquellas cadenas que además de tener carbono e hidrógeno, tienen otros elementos químicos como oxígeno, como cloro. Entonces, a estos elementos ya se les conoce como heteroátomos porque tienen otro tipo de sustitución en la cadena. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense bien. Ejemplos de hidrocarburos. Vean, aquí tenemos, de acuerdo al modelo cinético que utiliza esferas, una cadena larga de hidrocarburos, en donde el carbono está representado con bolitas verdes. Vean, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, y los hidrógenos están a su alrededor de los carbonos, ¿verdad? Hasta completar, fíjense bien, cada carbono cuántos enlaces tiene. Tiene 1, 2, 3, 4. Todos los carbonos tienen 4 enlaces. Vamos a ver por qué se da de esta manera. Aquí tenemos en las otras estructuras, ¿verdad? Otros ejemplos de cadenas de hidrocarburos. Algunas son cíclicos, como esta, ¿verdad? Algunos tienen dobles enlaces, algunos tienen otro tipo de sustituciones,
aquí tenemos un grupo diferente, que es un benceno, que vamos a ver más adelante qué es eso del benceno. Son compuestos aromáticos. Entonces, vean los diferentes tipos de cadenas que pueden formar estas uniones carbono e hidrógeno, ¿verdad? Pues son puras uniones carbono e hidrógeno, ¿sale? Estos son hidrocarburos. Bien. Para comenzar, ya vimos ahorita lo general. La química orgánica es la química del carbono. La química orgánica es la unión de carbono e hidrógeno y su combinación en miles de cadenas posibles. Entonces, a estas combinaciones se les llaman hidrocarburos. Ahora, ¿por qué les decía yo hace rato? ¿Por qué el átomo del carbono solo puede formar 4 enlaces, como veíamos aquí en esta imagen? ¿Por qué solo puede formar 4? Bueno, vamos a empezar a recordar, ¿verdad?, algunas características de la estructura del átomo de carbono, ya que el carbono es como nuestro invitado especial en la química orgánica, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene de especial el carbono? Fíjense bien, chicos. Dice que el átomo de carbono, para empezar, como ya sabemos, tiene 4 electrones de valencia. ¿Por qué tiene 4 electrones de valencia? Ustedes recordarán en la tabla periódica, el carbono se encuentra ubicado dentro de la familia 4A. Acuérdense que esto nos dice que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Ojalá no se les haya olvidado esta parte. También podemos ver los electrones de valencia con la configuración electrónica que les voy a mostrar en las siguientes diapositivas, ¿sí? Dice que también el carbono presenta gran capacidad de combinación. Tiende a compartir 4 electrones completando su octeto. Es decir, al tener 4 electrones de valencia, el carbono puede formar 4 enlaces diferentes. Por eso, en la estructura anterior veíamos que el carbono alrededor podía tener 4 rayitas, que son 4 enlaces químicos, debido a que tiene 4 electrones de valencia. Esto es de suma importancia. Y que va siempre a tender a completar el octeto, pues con otros 4 electrones, que va a ganar cuando se una a otros elementos. ¿Vamos bien? Estamos recordando un poco las características del átomo de carbono. Esto es lo que ustedes tienen que notar en su tríptico, en la parte del carbono o estructura del carbono. Continuamos, fíjense bien, continuamos. Aquí en esta imagen estoy representando la estructura, aquí viene la estructura tetraédrica que tiene el carbono cuando forma estos 4 enlaces. Si estamos hablando que los hidrocarburos son uniones carbono-hidrógeno, aquí tenemos cómo forma, ¿verdad?, estos 4 enlaces con los 4 electrones de valencia. Fíjense, aquí están con puntitos, ¿verdad? De acuerdo a la estructura de Lewis, ustedes recordarán que la estructura de Lewis representa a través de puntitos los electrones de valencia, en este caso del carbono, que son 4 y se ponen alrededor de él. Aquí en del lado derecho vemos cómo el carbono ya tiene ganado sus 8 electrones. Vean, 2, 4, 6, 8. Aquí el carbono ya completó el octeto porque está formando enlaces químicos, como lo podemos saber aquí en la imagen donde tenemos el tetraedro, ¿verdad? Cuando se combina por los 4 lados con hidrógenos, y aquí lo podemos ver en la imagen representada. ¿Sale? Esto también es importante en las estructuras, en las macromoléculas que forma el carbono. Sigamos estudiando un poquito más esta estructura del carbono. Fíjense bien. Les había dicho que les iba a presentar la configuración electrónica para que podamos observar algunos detalles. Fíjense bien, dice, el átomo de carbono tiene 6 electrones. Se refiere a que el número atómico, chicos, el número atómico del carbono es 6. Ustedes pueden consultarlo en una tabla periódica. El carbono ubica el número atómico 6, ¿verdad?, en el grupo 4A. Entonces, por eso, en total significa que el carbono dispone de 6 electrones. Si hacemos la configuración electrónica, fíjense bien cómo quedaría la configuración. Quedaría 1s2, 2s2 y 2p2. ¿Por qué? Porque recuerden que la suma de todos estos electrones que tenemos aquí, 2 más 2 más 2, nos da en total 6, que es el número atómico del carbono. Entonces tenemos 6 electrones distribuidos, como lo dice aquí. Fíjense bien, si yo hago un átomo de carbono, en el primer orbital, en el primer nivel tenemos 2 electrones, ahí está, 1s2. Y en el segundo nivel tenemos 4 electrones, 2 ubicados
en el orbital o subnivel S y 2 en el subnivel P. Acuérdense que esto es importante, ya lo habíamos visto, lo que es la configuración electrónica. Por eso acá dice, 2 se ubican en el orbital 1s, aquí están 2 electrones ubicados en el orbital 1s, si quieren hasta se los puedo dibujar con color rojo para que los diferencien. Aquí están 2, 1 y 2 en el orbital s, y 2 en el E2s, que serían estos dos que están aquí, 2 electrones en el 2s, que aquí están, y los restantes en el orbital 2p. Aquí tenemos un orbital P con 2 electrones. Entonces, acuerden que el orbital S solo tiene un orbital, ¿verdad? Pero P tiene 3 orbitales. Acuérdense, PX, PY y PZ. El orbital S era circular. Y el orbital P, ¿se acuerdan cómo era? Como pétalos. ¿Se acuerdan de los pétalos? En X, Y y Z. Bueno, aquí lo vamos a recordar, porque esto es muy importante para entender otro concepto que se llama hibridación. ¿Sale? Bien, continuamos, chicos, continuamos. En la diapositiva que sigue, vamos a ver. Ay, perdón, ya me adelanté. Bueno, en esta, bueno, estamos representando la configuración electrónica que ya les había explicado, el número atómico 6 del carbono, en donde se ven distribuidos a través de esta configuración electrónica, ¿verdad? En donde estos dos electrones que tiene el orbital S en el nivel 1 se conoce como electrones internos, ya que el último nivel sería el nivel 2 para la configuración del carbono. Como el último nivel es el 2, pues entonces aquí están los 4 electrones de valencia que nosotros estábamos explicando anteriormente con la estructura de Lewis. ¿Vamos bien? Espero que sí. Fíjense bien, seguimos, dice. En el orbital 2p, fíjense bien, en el orbital 2p tiene la capacidad, bueno, ustedes saben, ya les dije que el orbital 2p tiene la capacidad para ubicar 6 electrones. ¿Por qué? Porque tiene 3 orbitales, que es px, py y pz, ¿recuerdan? Entonces, en cada uno de los orbitales pueden haber 2 electrones, entonces en total el subnivel p puede alojar, como dice aquí, en total 6 electrones, debido a que tiene 3 orbitales, que son px, py y pz. Dice, de este modo, los últimos 2 electrones del átomo de carbono se ubican en 2px y el otro en 2py. Bueno, si nosotros hacemos el diagrama de orbitales, como el que tenemos aquí, vamos a poder hacer la configuración electrónica del carbono. Fíjense bien, aquí está 1s2, aquí está 1s2, y lo que es 2s2 y luego 2p2, aquí está 2s2, ¿verdad? Como S solo tiene un orbital, pues solo se pone una rayita. Pero en el orbital P, Px, Py y Pz, acuérdense que son 3 orbitales P, aquí tengo que alojar 2 electrones, 2p2, aquí está, 1 y 2. Este es el diagrama de orbitales de lo que es la estructura del carbono. Fíjense bien, aquí tenemos un orbital vacío, que es el orbital PZ. Esto, fíjense bien qué hace. Químicamente, el carbono con un orbital vacío en P genera una estructura inestable. Entonces, para ganar estabilidad del carbono, ¿qué va a hacer? Bueno, va a crear el mismo carbono para tener una mayor estabilidad, va a generar un concepto que se llama hibridación. ¿Y qué es eso de la hibridación? Fíjense bien, aquí vamos a decir, cuando el carbono redistribuye, esta palabra es clave, la voy a subrayar. Cuando el carbono redistribuye sus electrones formando orbitales híbridos, ¿se acuerdan? Les estaba hablando que lo que es la configuración del carbono nos sirve para entender la hibridación. Entonces, dice que promueve uno de los electrones del orbital 2s, uno de los que tenía aquí, ¿se acuerdan que era 1s2? ¿Se acuerdan que aquí había 2s2? ¿Se acuerdan de esto? 2p2. Entonces, este electrón no existía. Solo había px y py. ¿Se acuerdan que pz estaba vacío? Entonces, ¿qué está pasando? Dice que el carbono, para tener una mayor y una mejor estabilidad, distribuye este electrón que tiene aquí, chicos, en 2s, los redistribuye. ¿En dónde? En el orbital que tenía en 2p vacío, es decir, en pz. De tal manera que este carbono se va a posicionar en pz teniendo como
está aquí, ¿verdad? Un orbital con cada electrón, de tal manera que esto le da al carbono mayor estabilidad. Y por eso nosotros podemos escribir así, vean, el carbono con sus 4 electrones de valencia para formar enlaces químicos, porque si no, el carbono no podría formar 4 enlaces, ¿verdad? Solo podría formar 2 debido a que este electrón se encuentra o se encontraría aquí. Pero debido a esta parte de la magia del carbono, yo le llamo la magia del carbono, que presenta la redistribución, ¿verdad? De este electrón que se encontraba en el orbital S y pasa al orbital P, de tal manera que gana el carbono una mejor geometría, una mejor estructura y lo hace más estable. Entonces, a esta combinación entre este subnivel S con este subnivel P se le llama hibridación. Hibridación del carbono. ¿Qué es algo híbrido? Es la combinación de dos sistemas diferentes. Ustedes recordarán un automóvil híbrido, aquel que funciona con gasolina y también funciona con corriente eléctrica. Pero en este caso, al hablar de hibridación en el carbono, es cuando combina también dos estructuras diferentes. En este caso son dos orbitales distintos, un orbital S con orbital P. Entonces, cuando genera esta hibridación, se va a unir para formar lo que se llama hibridación del carbono, que es la hibridación sp, que vamos a ver a continuación. ¿Sale? Espero esté quedando claro esta parte de la hibridación del átomo de carbono. Entonces, vamos a continuar explicando. La siguiente diapositiva. Vamos a ver. Aquí está. Vámonos. Dice por acá. Configuración electrónica excitada del átomo de carbono. Bueno, con la configuración excitada del átomo de carbono se le llama cuando yo les decía que este electrón de 2s salta al orbital 2p. A eso se le llama configuración excitada, ¿verdad? Cuando gana energía para poder hacer este brinco del electrón. Entonces, quedan distribuidos, fíjense aquí tenemos el dibujo del átomo del carbono, cómo quedan distribuidos esos 4 electrones, ¿verdad? Uno en cada orbital, uno en 2s, uno en 2px, uno en 2py y uno en 2pz. Aquí vemos el número atómico en total del carbono son 6 electrones, ¿verdad? Aquí nos da la masa atómica también. Pero lo que nos interesa es este número atómico, que son 6 electrones que están distribuidos. Aquí vean, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 6 electrones del número atómico, pero los 4 electrones de valencia solo están aquí. Vean, que son los que están representados acá. De esta manera, con un circulito que les puse. ¿Sale? Bien. Continuamos entendiendo la química del carbono. Ahora sí vamos a ver cómo se da la hibridación. Vean, vamos a tomar la última parte para que podamos entender aquí lo que es la hibridación de los orbitales atómicos del carbono. Entonces, en la última parte de la configuración electrónica, ya no estoy poniendo lo del nivel 1, que era 1s2, eso ya no nos interesa, solo nos interesa el nivel 2, en donde teníamos el subnivel S con el subnivel P y los electrones excitados ya de esta manera. Dice, la teoría de la hibridación propone la combinación de orbitales atómicos asimétricos, obteniéndose orbitales moleculares simétricos. Vean, este circular corresponde al orbital S. Estos orbitales ya corresponden a PX, PY y PZ cada uno. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a existir una hibridación, una combinación entre los orbitales S con los orbitales P, teniendo 3 formas posibles de hibridación, en donde les pongo el resumen en esta tabla que ustedes tienen aquí. En este resumen, ustedes pueden observar que la hibridación en la estructura del átomo del carbono puede darse básicamente, ay, les estoy rayando. Déjenles, voy a borrar aquí esta línea. Y voy a borrar, ahí está. Entonces puede darse básicamente de 3 formas. Como la forma más sencilla, cuando tenemos la hibridación sp3, cuando se combina un orbital S con 3 orbitales P, como lo teníamos hace rato, ¿verdad?
en donde todos los enlaces que puede formar el carbono, vean, aquí está la representación del carbono con los 4 enlaces, que serían en este caso 4 enlaces con los hidrógenos. Entonces, a estos enlaces se les llama enlaces sencillos, en donde tenemos una forma piramidal o tetraédrica. Aquí está la forma. Y aquí dice qué propiedades físicas tiene esta hibridación sp3. Bueno, para empezar, dice, tenemos 4 enlaces sencillos. Aquí están, 1, 2, 3, 4. Propiedades físicas. Dice, el ángulo de enlace es de 109 grados. Esto es importante. ¿Cuál es el ángulo de enlace de la hibridación sp3? Es de 109 grados, que es básicamente el ángulo que llevan, ¿verdad? Estas estructuras que tenemos aquí, este ángulo, este es un ángulo de enlace de 109 grados, 109 grados, 109 grados. ¿Sale? Este dice que los enlaces en la hibridación sp3 van a ser enlaces carbono-carbono, todas unidas con un enlace sencillo, es decir, solo va a ser un enlace. Luego dice qué propiedades químicas. El enlace localizado tiene fuerte atracción electrostática, es estable y es difícil de romper. Presenta baja densidad electrónica, por lo tanto es poco reactivo. Su reacción característica es la sustitución. ¿Cuál es el grupo funcional o cómo se le llama a este tipo de hibridación sp3? Bueno, esta hibridación sp3, el grupo funcional se llama alcanos. ¿Por qué alcanos? Porque presentan puros enlaces sencillos. Entonces, ustedes siempre que escuchen hablar de los alcanos, son aquellas estructuras formadas por carbono-carbono con enlaces sencillos, pudiendo tener a lo mucho 4 enlaces sencillos. ¿Sale? Esta es la hibridación, el primer tipo de hibridación, que es sp3. La segunda hibridación que puede formar el carbono, cuando se une el orbital S con el orbital P. Bueno, la segunda combinación es cuando se une un orbital S con solo 2 orbitales P. En la anterior era un orbital S con los 3 orbitales P. Pero puede funcionar de una forma diferente, cuando se combina solo un orbital S con 2 orbitales P. En este caso, esta estructura va a ser característica de un grupo funcional que se llaman alquenos. Entonces, la diferencia entre alcanos y alquenos es que los alquenos, ¿verdad?, tienen una hibridación de tipo sp2. Fíjense, los alquenos tienen un enlace doble. Este enlace doble se llama enlace pi. A diferencia de los enlaces sencillos de los alcanos, estos enlaces que están aquí, todos los 4 enlaces se llaman enlaces sigma, que es la letra griega que tenemos aquí. Entonces, se llama sigma, los enlaces sencillos de los alcanos. Aquí de todo lo que les estoy platicando en los exámenes de admisión de universidad vienen muchas preguntas, chicos. ¿Cuál es o cómo se llaman los enlaces de los alcanos? Pues son enlaces sigma. ¿Y cuántos puede tener? 4. ¿Y qué ángulo de enlace? 109 grados. ¿Sí me explico? Los alquenos ya tienen doble enlace. ¿Por qué? Porque se une un enlace, ¿verdad? Un enlace es lo que es S con otro P. Este es el enlace pi, el enlace doble. Este es el enlace sigma. Este que está aquí arribita es el enlace sigma y este es el enlace pi, ¿verdad? El enlace pi que forma la hibridación sp2. Entonces, aquí vemos el enlace pi. Vean, este ángulo de enlace tiene 120 grados. Por lo tanto, la estructura va a ser triangular, ya no va a ser tetraédrica como los alcanos. Entonces, la estructura de los alquenos es una estructura triangular con ángulos de enlace de 120 grados. Estos enlaces van a presentar al menos un enlace doble. Un enlace doble es un enlace rígido. ¿Sí me explico? Entonces, aquí estamos viendo algunas propiedades de los alquenos que dijimos es el segundo caso de la hibridación del carbono, cuando los orbitales S se combinan con los orbitales P. Entonces, los alquenos al menos tienen un enlace doble, como lo vemos aquí en el ejemplo, vean, en el eteno. Aquí está el enlace doble entre los dos carbonos. Claro, estos enlaces dobles siempre se van a dar exclusivamente con los carbonos. No puede haber enlaces dobles con los hidrógenos, debido a que el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, vean, en total el carbono aquí tiene 4 enlaces. Siempre el carbono debe tener 4 enlaces. En el primer ejemplo, vean, los 4 enlaces los tiene con puros hidrógenos. Pero aquí en el alqueno, en la hibridación sp2,
tiene el carbono, vean, dos enlaces con dos hidrógenos y la doble ligadura presenta otros dos enlaces. Entonces ahí están los 4 enlaces que tiene cada carbono. Dice que el enlace deslocalizado es de débil atracción electrostática, es inestable, es fácil de romper, con alta densidad electrónica, por lo tanto es reactivo, su reacción característica es la de adición. ¿Sí? Es fácil que otros elementos se coloquen en estas posiciones. Entonces, resumen, los alquenos tienen hibridación sp2, la unión de un orbital s con 2 orbitales p. Estos alquenos ya tienen un enlace sigma, que aquí está, vean, tienen un enlace sigma y un enlace pi. Este sería el enlace sigma y este sería el enlace pi. ¿Sale? Su estructura es triangular y tienen ángulos de 120 grados. Y deben de haber al menos una doble ligadura. Bien. Tercera hibridación de lo que es el carbono. El carbono, la última hibridación es la hibridación sp, cuando se une un orbital s con un orbital p, generando un enlace triple. En el enlace triple también existe un enlace pi. Vean, este sigue siendo el enlace pi, y acá arriba y acá abajo tenemos enlace sigma. Entonces aquí hay 2 sigma y un enlace pi. Así se llaman estos enlaces, chicos. 2 enlaces sigma y 1 pi, formando lo que es una triple ligadura, triple enlace, que es característica de los grupos funcionales de los alquinos. ¿Sale? Entonces aquí tenemos alcanos, alquenos y alquinos. Los alquinos, y repito, tienen triple enlace. De esos son 2 sigma, 1 pi, con un ángulo de 180 grados, por lo tanto son estructuras planas, son estructuras lineales. Algo que tiene un ángulo de 180 grados siempre va a ser una estructura plana, ¿sale? Y también es rígida. Estos enlaces, sus propiedades químicas es que son de enlaces deslocalizados, son de débil atracción electrostática, son inestables, fácil de romper, presentan muy alta densidad electrónica, por lo tanto es muy reactivo, y su reacción característica también es la de adición, igual que los alquenos, chavos. Pues este es un resumen, aquí les agrupo toda la información de las 3 hibridaciones del carbono. sp3 para alcanos, sp2 para alquenos y sp para alquinos. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar, chicos. Como verán, tenemos mucha información para compartirles. Esto no es algo tan rápido, pero por lo tanto, voy a continuar para no tardarme demasiado. Fíjense bien, seguimos. Siguiente, ¿cómo se clasifican estos hidrocarburos, chicos? Ya explicamos cómo es la hibridación del átomo del carbono, sp, sp2, sp3. Ya explicamos que son puras uniones de carbonos y hidrógenos, puede haber otros elementos. Pero, ¿cómo se clasifica? Ya habíamos hablado un poquito hace ratito, ahorita lo vamos a especificar más. La clasificación de los hidrocarburos se puede dar de 2 tipos, lo que son alifáticos o aromáticos. Los alifáticos a su vez se pueden clasificar en alcanos, alquenos y alquinos, según los tipos de enlace que se unen entre sí, ¿verdad? Con los carbonos. Ya vimos que pueden ser alcanos, alquenos o alquinos. Esto que ustedes ven aquí es la fórmula general de los alcanos, alquenos y alquinos. Tienen una fórmula distinta, que la vamos a revisar más adelante. Ahorita no. ¿Sale? Bueno, ¿cómo queda esta clasificación? Para que ustedes entiendan un poco mejor, aquí la puse. Fíjense, aquí tenemos los hidrocarburos en general. Dijimos que pueden ser alifáticos o aromáticos. Los aromáticos son aquellos que tienen un grupo funcional que se llama bencénico. El benceno es un elemento, como ya lo habíamos visto en la imagen de arriba, más o menos que tiene este grupo funcional. Entonces, donde veamos este grupo funcional, estos se van a llamar los aromáticos o bencénicos, ¿sí? Bueno, y los alifáticos, que son las estructuras que no tienen benceno, pueden ser cadenas abiertas o lo que son cíclicos. Cadenas abiertas nos referimos cuando las cadenas van así, de esta manera, ¿sí? Y cíclicos, por ejemplo, cuando van de esta manera, ¿sí? Que tienen estructuras cerradas. También puede ser un parecido al benceno, pero sin el circulito, y también serían cíclicos. Entonces, estos de cadena abierta pueden ser saturados o insaturados, entendiendo como saturados aquellos que son exclusivamente propios de una hibridación sp3, como la que tienen los alcanos.
Y los que tienen hibridación sp2 y sp se les llaman insaturados, como alquenos y alquinos. Es decir, ya tienen dobles ligaduras y triples ligaduras. Los saturados son unos que tienen puros enlaces sencillos, como los alcanos. ¿Sí? Estos son los 3 tipos de cadena abierta que podemos encontrar, que son alcanos, alquenos o alquinos. Y los de cadena, ¿verdad?, cerrada, o los que son cíclicos, pueden ser saturados o también insaturados, teniendo la misma comparación que lo que teníamos aquí. Los saturados son los que presentan ciclos, pero con alcanos, por eso se llaman cicloalcanos, y los insaturados, los que son cíclicos, pero con alquenos y alquinos, por eso se llaman cicloalquenos y cicloalquinos. ¿Sí? Esta es la clasificación a grandes rasgos de lo que son nuestros hidrocarburos. Y para eso les voy a presentar también otra imagen que viene en su libro de texto en la página 88, en donde también nos muestra cómo se clasifican estos tipos de cadenas en los hidrocarburos. Vean, tenemos cadena abierta, como les decía, o cadena cerrada. Estamos hablando, en este caso, de los hidrocarburos alifáticos, ¿verdad? Entonces, en los alifáticos, aquí están cadena abierta, cadena cerrada. Dentro de las cadenas cerradas, vean, aquí tenemos un triángulo que representa una cadena cerrada, ¿verdad? Aquí están, se pueden representar así. O cadenas abiertas, como yo les ponía, esta es una cadena abierta de 3 carbonos. Cada extremo representa un carbono. Esta representación es una representación de notación taquigráfica que vamos a ver más adelante. Entonces, estas son cadenas abiertas. Ahora, también ya habíamos dicho que las cadenas homogéneas de hidrocarburos, pues solo tienen puras cadenas de carbono e hidrógeno, y las heterogéneas, las que ya están sustituidas por otros elementos, como la que tenemos acá abajo, que tenemos ya un grupo de OH, que es el grupo funcional de los alcoholes. ¿Sí? Vean. Y, déjenme pongo aquí. Y en la carta de acá abajo, aquí lo tenemos, otro elemento sustituido en nuestro hidrocarburo cíclico. En este caso es un hidrocarburo cíclico que es un cloro. Entonces este también sería heterogéneo, ¿verdad? Es una cadena cíclica tipo alifática, pero que tiene heterogeneidad debido a que tiene un cloro en su estructura. ¿Sale? Bien. También vemos aquí ejemplos de hidrocarburos saturados y no saturados. Saturados ya dijimos que son puros enlaces sencillos, que son pueden ser cicloalcanos o alcanos, ¿verdad? Los saturados. Aquí tenemos un alcano, que es el propano, y un hidrocarburo cíclico, ¿verdad? Y los no saturados, que pueden ser aquellos que tienen dobles o triples ligaduras. Aquí nada más tenemos de doble ligadura, que pueden ser cíclicos. Aquí sí es un cicloalqueno, ¿verdad? Porque es cíclico y tiene una doble ligadura. Si tuviera triple, sería alquino. Y finalmente, aquí están estructuras lineales, ¿verdad? Que es también otro tipo de cadena que ya hemos visto. Aquí también otro cicloalcano. Aquí lo que son ramificados o arborescentes, se les conoce a los que ya tienen ramificaciones. Vean, en este ejemplo no tiene ramificación, aquí sí hay ramificación. Entonces, aquellos hidrocarburos que tienen ramificaciones, por aquí, por abajo y por arriba, ya se les llama también hidrocarburos ramificados o arborescentes. Vean, aquí también puede haber hidrocarburos cíclicos ramificados. ¿Sale? Bueno, esta es la clasificación que nos da su libro de texto. Vamos a continuar. Ya casi terminamos, chicos. Ya casi terminamos. Esta es la clasificación de los hidrocarburos. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a revisar los tipos de fórmulas químicas que hay en los compuestos orgánicos, es decir, los tipos de fórmulas que yo puedo encontrarme en estas uniones de carbono e hidrógeno. Son 4 principalmente. La condensada, que ya hemos visto en química inorgánica, la semidesarrollada, la simplificada y la fórmula desarrollada o estructural. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo de las 4. Vean, la condensada es lo que nosotros trabajamos en química inorgánica. Por ejemplo, dice aquí, la condensada indica el tipo y número de átomos presentes en la molécula, pero no informa cómo se están formando los enlaces químicos, quién se está uniendo con quién. Vean, ejemplo, C4H10, C4H10O, C5H10O2. También otra fórmula
condensada es la que usted, ay, caray, ya me equivoqué, aquí está. Otra fórmula condensada es la que todos conocemos como H2O. Esta es una fórmula condensada. H2SO4. Todas las fórmulas que vimos en química inorgánica, HCl, ¿verdad? Representan fórmulas condensadas, en donde, como dice aquí, solo podemos ver el tipo de elementos que lo conforman y el número de átomos. Como ven, la fórmula condensada nos dice muy poco, ¿verdad? Muy poco sobre cómo están conformados los enlaces. En cambio, la fórmula semidesarrollada, vean, ya representa los enlaces carbono-carbono. Por eso aquí vean cómo están formadas todas las estructuras de carbonos con carbonos. Pero, dice, además del enlace con cada grupo funcional, es decir, puede indicarnos aquí un enlace doble o uno triple, si fuera alquino, ¿verdad? Dice, los átomos del hidrógeno escritos junto a cada carbono se encuentran unidos a este. Entonces, en la fórmula semidesarrollada, vean, aquí tenemos unos ejemplos en donde nos muestra la unión de carbono con hidrógeno, si hubiera algún otro elemento sustituido, ¿verdad? Un hidrocarburo heterogéneo, también nos lo puede indicar en dónde se encuentra. Aquí se encuentra el OH en el último carbono, ¿ya vieron? Entonces, la fórmula semidesarrollada solo nos muestra una ubicación un poquito más clara de cómo se encuentran unidos los carbonos y los hidrógenos. Vamos a saltarnos a la fórmula desarrollada. De la semidesarrollada voy a explicar la desarrollada, que también se conoce como estructural. Vean aquí, a diferencia, aquí se indican todos los enlaces y átomos presentes en la molécula tratando de respetar el ángulo de enlace y su estructura tridimensional. Es decir, aquí puedo observar en la fórmula desarrollada cómo están unidos exactamente todos los enlaces químicos de la estructura, ¿sí? Aquí vean cómo todos los carbonos vemos claramente cómo están unidos. En la fórmula semidesarrollada no podíamos apreciar tanto detalle. Y aquí vemos cómo están unidos todos los hidrógenos con cada átomo de carbono. Vean que cada átomo de carbono tiene 4 enlaces químicos a su alrededor. Cada uno debe de tener siempre 4, no 3. Por eso aquí es CH3, CH2, CH2, CH3. ¿Por qué? Repito, el carbono solo puede formar 4 enlaces químicos. El que está en el extremo puede formar con 3 hidrógenos, ¿verdad? Porque ya que el otro enlace lo va a tener junto al otro carbono. El que está aquí en medio de 2 carbonos solo puede tener 2 hidrógenos, porque los otros 2 están formando enlaces con carbonos. ¿Sí me explico? Por eso está el CH3, CH2, CH2. Es decir, si alguien quiere ponerle aquí CH3, eso es imposible, porque el carbono no tiene 5 enlaces químicos. ¿Me explico? Bueno. Entonces, en la fórmula desarrollada es donde podemos ver el detalle de estos enlaces. En cambio, la fórmula simplificada es la fórmula para los flojos. Para los que nos da flojera tener que escribir todos los enlaces que vienen aquí. Esta es una fórmula muy fácil, ya que dice que se representa con líneas en zigzag. Aquí está, vean, una hacia arriba, una hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Pues esto se llama zigzag. En donde dice que la cadena principal de carbonos está representada con zigzag, donde en cada vértice se ubica un átomo de carbono. Es decir, a ver, ¿cuántos átomos de carbono tiene esta cadena lineal? Claro, tiene 1, 2, a ver, aquí se los voy a poner. Este es un átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 y 4. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque dice que en cada vértice representa un átomo de carbono. Entonces, esta es una cadena con 4 átomos de carbono. Vean, en la de abajo, aquí tenemos un átomo de carbono, 2, 3, 4. Aquí ya no hay átomos de carbono, simplemente aquí te está indicando que este es el grupo funcional OH unido al carbono 4. ¿Ya vieron? Y aquí, fíjense bien, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono también. ¿Ya vieron? Entonces dice aquí, los grupos funcionales se anotan con los símbolos de los átomos correspondientes. Aquí tenemos un grupo funcional, que es el de los alcoholes. Aquí tenemos otro grupo funcional que vamos a ver más adelante. Y luego dice por aquí, los enlaces restantes hasta un total de 4 son los ocupados por átomos de hidrógeno y se emplean para cadenas largas de 3 o más átomos de carbono. ¿Por qué? Porque es una fórmula simplificada de representar estructuras muy grandes. Imagínense, yo les quiero poner una representación de una cadena de 10 o 15 carbonos, pues hacerlo en forma semidesarrollada o hacerlo en fórmula desarrollada quitaría demasiado tiempo. Entonces, para eso existe la fórmula simplificada. ¿Sale? Entonces, espero que tengan claro los tipos de cadenas que podemos tener,
en nuestra química orgánica. Fórmula condensada, semidesarrollada, desarrollada y simplificada. También de la simplificada tiene un otro nombre, que se le llama antiguamente como notación taquigráfica. Notación taquigráfica, así como taquigrafía, ¿verdad? Entonces, esto es, esto es lo que vamos a ver hasta el día de hoy, chicos. ¿Sale? Con esto cerramos. De esto se trata el trabajo que tienen que hacer, el tríptico con toda esta información. Ustedes organícenla como quieran, como mejor le entiendan. Ese tríptico es para que ustedes lo puedan consultar. Y bueno, chicos, pues con eso terminamos. La próxima semana les voy a mandar ejercicios sobre lo que acabo de explicar el día de hoy para poder seguir avanzando, chicos. Ya estamos en el último tema, en el último bloque y vamos con todo, muchachos. Les mando saludos y que tengan bonita tarde.